Esas tierras del rincón las sembré con un guaypando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Y 5 pesos de maguey es una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo lo maíz que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tienda. Un día como hoy muere esta cantante mexicana Amparo Ochoa en 1994. 25 años de trayectoria artística. Su primer disco data de 1971. Muere un día como este, en 94. Había nacido en 1946. Amparo Ochoa, Culiacán, Sinaloa, es su origen. Perteneciente a la generación de cantautores. Figura de 1960, esa década. La naciente nueva canción se llamó a esta época. Alcanzada la popularidad, recorrió todo México y Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y hasta el Caribe, llevando su mensaje a través de la música. La voz de México le llamaban. Grabó su primer disco en el 71 y después un disco con la solidaridad mexicana con el pueblo chileno tras el golpe de Estado de 1973 que derrocó al presidente Salvador Allende. Varios años después, en 1990, estuvo de visita allá, en Chile, con ocasión del retorno a la democracia tras el término de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Hace tu cigarro de hoja que el patrón está sinvergüenza, todo y maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Es también muy conocida La maldición de la Malinche, de Gabino Palomares, que por ahí anda recorriendo las estaciones que reproducen sus éxitos. Seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. Amparo Ochoa presenta en cada una de sus canciones un estudio social, porque te describe toda una situación, en este caso del campo, pero también recuerdo otras melodías, ¿no? Una, la de se va la vida, se va al agujero, como la mugre en el lavadero. Y también te hace todo un análisis de las labores de la mujer, desde que se levanta, empieza a cocinar, levanta a los niños, los lleva a la escuela, regresa a la casa, va al mercado. Y te quedas ya después de que escuchas la canción y dices, bueno, pues fue toda una descripción de una parte de la sociedad, de cómo se desenvuelve, de con qué cosas se enfrenta, de las carencias, de todo lo que la agobia durante su vida normal. Es una labor social, más que una cantante común. Yo diría que sí. Cantante, luchadora social. Encontraba temas que defender, temas de los desposeídos que incluyen sus canciones, y también canciones revolucionarias y de la colonia. Tiene muchos de la reforma también. Ella surge en la época en que hay muchos movimientos sociales en el mundo y se manifiesta en las peñas. No
no había lugar en la Ciudad de México de las peñas en los que no hubieran cantantes que protestaban, que tenían una serie de canciones. Había muchos grupos que se dedicaban a eso, nada más a promover canciones que iban enfocadas a la vida social como protesta, y las peñas tenían esa característica, y Amparo trabajó en muchas. Yo creo que todas las que había en la época. Fue un movimiento muy importante. Sí. Era la moda más que un movimiento. Pues las dos cosas. Sí. Se estilaba. Era una necesidad, ¿no? Finalmente, porque hablaba de la realidad. Después fue siendo desplazado por las canciones dulzonas, los temas americanos, por el romanticismo, que al final nos tiene envueltos en una nube de ensueño, pero no es lo real, no es lo que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Porque uno oye esas canciones y dices, pues eso pasaba en el campo, pero también sigue pasando en una oficina y pasa en muchos lugares. Las peñas ocupan un lugar entre, por ejemplo, el romanticismo del bolero cubano o la trova yucateca. Son etapas de la música, ¿no? Y de la el vida. feeling que decían los cubanos que habían descubierto en sus cantos románticos. De la vida. Un amigo explicaba de manera preciosa el movimiento de los 60 y cómo empieza con esos jóvenes a despertar. Dice, los calzones eran blancos. Llegaron los calzones de color y nos volvimos locos. La ropa interior era blanca, la ropa interior de un hombre. Empiezan a cambiar los colores, las modas, la música, la televisión, el radio. Necesitaban protestar, necesitaban música, necesitaban cantantes, necesitaban pintura, necesitaban todo eso. Pero es parte de las etapas de la vida, de un movimiento. Igual que la época revolucionaria también, que tenía sus aires. Claro, porque vienen del hambre, de la necesidad, pero están acostumbrados a cómo solucionar las cosas, con las armas, con la fuerza. La revolución es de ese tipo. Y van adelante con eso. Fíjate que los jóvenes de los años 60 venían de una época del rock alocado, de cómo se posesiona el rock, de la música, y empiezan los cafés cantantes. Son antes de las peñas. Los cafés cantantes a los que podíamos asistir todos los que no teníamos mayor edad, porque es hasta 1970, bueno, por ahí, pero la mayoría de edad eran los 21, entonces en los cafés cantantes podías llegar a las 5 de la tarde, a alocarte lo que quisieras tomando café y malteadas. Era lo único que te servían abiertamente, no sé si ocultamente servían otras cosas, pero... Y después se transforma ese movimiento de ansiedad por oír la música y alocarte en las peñas. Primero es el café cantante, luego las peñas. ¿Mandé? El gatolote. Estaba el gato loco, estaba la del gallo. Lote. No, ese era el de acá del sur, pero en el centro, en el Monumento a la Revolución, estaba el Gato Loco. Y una serie de lugares en donde, después de haber dejado todo el espíritu musical en los cafés cantantes, que también había muchos. Aquí en 16 de septiembre había tres cafés cantantes, casi uno enfrente del otro, y todos se llenaban a las 5 de la tarde. Entran las peñas, se extiende más ese movimiento de las peñas y empieza a modificarse el pensamiento, y claro, viene lo del 68, lo del 71, que van conformando una mentalidad diferente en los jóvenes. Ya la otra parte de la música y de la balada es como parte del ritmo que seguía el mundo, pero aquí en México las peñas movieron muchas cosas. ¿Y sobrevivieron los folcloristas? Claro. Sí, Claro, porque es música temporal, no es que ellos las hayan creado, ni ellos las recuperan y sigue siendo parte de nuestras tradiciones. Bueno, estas canciones las cantan rockeros de hoy, músicos de hoy,
y siguen funcionando tan actuales como hace más de 40 años. Un poquito. Entonces no es eso, no es la época. Y en esta época sigue habiendo los toquines que llaman, pasaron por alguna época, y los grupos que van contra cultura y que tratan de ser revolucionarios. ¿Y Avándaro es una imitación de lo ocurrido en Estados Unidos? En Woodstock, Claro. sí. Claro que sí, pero muy digna. Me parece que muy digna. Bueno, había un grupo que se llamaba La Revolución de Emiliano Zapata. Ajá. Ya para esa época Emiliano Zapata tenía un ratito que ya no. Había canciones, había corridos que solo se tocaban en las peñas, solo ahí. A Genaro, a los movimientos. ¿Vázquez? Sí, a Genaro Vázquez había himnos. Y se presentaban en las escuelas, en las prepas, en los CSH, porque los CSH surgen creo que en el 69, ¿no, Mario? 69, 70 surge el CSH. Recuerdo la Casa del Lago, en donde también muchos cantos que llevaban cierta protesta pues se presentaban en ese sitio. Y es que la música de las El peñas... llanero solitito. Sí, que ahí hacía... Era un personajazo y pasabas por enfrente, ni siquiera tenías necesidad de entrar porque habían montado un escenario ahí a los primeros pasos que dabas. Había gradas. Sí. Y entonces él presentaba ahí sus panfletos, sus numeritos que tenían una carga política. No sé ahora quién, fíjate que no sé qué se habrá hecho de este hombre, pero era súper Por ahí anda, llamativo. por ahí anda. Porque su cabellera... Falleció hace rato. Sí. Sí, el que falleció fue el cafetero solitario, Sí, ¿no? sí. Ese es el que No, falleció. sí, si no me acabo de equivoco. leer un artículo de él, una foto de él con su pelo. Sí, todo su cabello Ya así viejo. chino, alborotado. ¿Quién quedará todavía de esa época? ¿Óscar Chávez pertenece o ya no? Sí, No, también, posterior, claro. sí, Guadalupe Sí. Pineda, Eh, Óscar Chávez. Laura ¿es Laura León? No. No, Laura León. Es Eugenia Eugenia León. León, perdón. No, Eugenia León es Claro, después. con la Pero Tesorito. Eugenia es ya otro Sí, tipo ya. de Pero más ella sí elevado estuvo. de arte Sí, estuvo cantante. ahí. Estuvo allí en todo ese mundo de las peñas. Sí. es Pero parte- tiene mejor técnica, ¿no? Está Es- ya más... Ella se Cuidada. ha dignificado tratando de enaltecer la música tradicional mexicana y llegó a las más altas cumbres y Guadalupe Pineda pues se quedó en el limbo. Pero ellas son más jóvenes que Sí, eso. más para- Los de las peñas andamos entre los 70 y los 80. No. Ellas son de otra época ya. A mí todavía me tocaron los peñas. Sí, a mí Sí, también. porque Claro, pero eras un niño. Y lo que eran las hosterías. Sí. Claro, pero claro, lo fuerte para nosotros, para mí, es el Rocotitlán. Peña Es Gallos. claro, pero nos tocaron peñas. Pero ya te tocaron no en la época que estamos recordando de los 70, de los inicios Claro, de claro. los 70. Claro que hay peñas, la peña de la guitarra todavía está ahí. La de los gallos desapareció hace 10 años, 15 años, pero ya no con aquella esencia, Manelik. Ya, La esencia ya es la no. misma, lo que vamos cambiando son las generaciones y entonces cambian los lugares donde tocan los grupos, cambian las letras, pero sigue siendo el mismo movimiento. Claro, y entonces se siguieron todavía posteriores a Guadalupe Pineda y Eugenia y todos estos empezaron gente como Fernando Delgadillo, que nos tocó más bien en esas peñas, y sigue habiendo gente que lleva el movimiento de alguna forma.